Entonces nosotros tenemos que orientar a las personas y a los médicos jóvenes que lo más importante es usted tome los signos vitales, la presión arterial como está, la frecuencia cardíaca como está. A veces tenemos pacientes que llegan con un dolor en el pecho, pero cuando le hacemos el electro o le tomamos el pulso, tiene una frecuencia cardíaca baja, que también puede causarle dolor en el pecho, porque quiere decir que el corazón no va a latir todas las veces que es necesario para poder nutrir al mismo corazón y a los mismos órganos que están en el pecho. Y eso puede producir el dolor. Claro que sí, le va a producir una baja de perfusión de oxígeno al tejido. Eso, la baja concentración de oxígeno en los tejidos es lo que se conoce como isquemia. Entonces, ¿qué es una isquemia? Es la disminución de la perfusión de oxígeno en los tejidos. Cuando hay pobre perfusión de oxígeno en un tejido, eso va a producir una hipoxia. La hipoxia va a hacer que la célula se ponga moribunda y después, si son muchas células moribundas, lo va a llevar a la isquemia y de la isquemia lo va a llevar al infarto. El infarto es, terminológicamente hablando, es igual a la necrosis, o sea, muerte de ese tejido. Entonces, lo importante no son los términos, lo importante es que usted sepa que si una persona tiene dolor en el pecho, debemos de calmarlo, ponerlo en reposo, tomarle sus signos vitales, verificar cómo está el nivel de presión arterial, si está alto, bajarlo, si tiene frecuencias cardíacas adecuadas y administrarle un analgésico, hacerle un electrocardiograma y llamar al médico pues que sabe leer un electro. Nosotros por lo menos en algunas oportunidades me han dirigido una llamada, un mensaje y me envían los trazados electrocardiográficos. Claro. Y uno entonces lo analiza y dice, bueno, mira, tranquilo, no hay nada, o no, mira, me voy para allá donde tú estás porque este paciente tiene un franco infarto. El paciente se ve mejor y todo porque, claro, está recibiendo asistencia médica, le colocan su oxígeno, ¿no? Pero sobre todo el reposo. Pero las personas no se pueden quedar en su casa. Así es, ¿no? Excelente tu aporte y sobre todo todas esas medidas que debemos tomar en cuenta todos, absolutamente todos, cuando presenta el paciente dolor en el pecho y que evidentemente cuando el paciente presenta dolor en el pecho no podemos estar inventando y creernos súper especialistas, puesto que la atención médica primaria es justamente como tú lo acabas de comentar, el realizar el examen clínico, el examen físico y sin duda alguna hasta incluso realizar un electrocardiograma, pero si no tenemos el mínimo conocimiento en cuanto a este estudio, entonces mejor que lo haga un cardiólogo y con eso estamos minimizando los riesgos que puede tener ese paciente y sin duda alguna salvándole la vida aún no cometiendo errores en ese sentido. De tal manera que el paciente ya cuando el médico especialista, ya en este caso el cardiólogo, ya diagnostica que el dolor en el pecho no es de origen cardíaco, sino de pronto de origen gástrico incluso, o sencillamente desde el punto de vista neuropático, que han surgido, incluso sencillamente desde el punto de vista ansioso-depresivo, etcétera. Ya allí entonces, para que vuelva a ocurrir otra vez, o si ocurre nuevamente, ya sabemos con qué vamos a Lo más importante es descartar que la causa sea cardíaca. Exactamente, así es. Después de eso, hay pacientes, por lo menos esta semana tuve en la consulta un paciente que tiene, él dice, un ardor en el pecho. Yo le hago su electrocardiograma, su trazado está bien, pero cuando vamos conversando, el ardor tiene origen, el origen es gástrico. Pero le produce una molestia muy importante a nivel de su pecho, de su tórax, entonces buscó la evaluación por cardiología. Y en las emergencias, cuando tenemos un paciente que tiene molestia en el pecho, y le hacemos un electro y no hay nada, y le tomamos la tensión, no hay nada, la mejor recomendación que yo les puedo dar es envíenlo al cardiólogo. Díganle al paciente, hágase una radiografía de tórax, y vaya a consulta con cardiología. No le envíen, por favor, un ecocardiograma, no. Eso no es correcto. Envíenle una placa de tórax, se va a la consulta de cardiología y cardiología va a evaluar más profundamente ese paciente y va entonces a referirlo a la especialidad que mejor le puede beneficiar. La otra cosa importante es cuando el paciente tiene dificultad para respirar. No hay nada más terrible que sentir la falta de aire, no hay nada más difícil que tener dificultad para respirar. La dificultad para respirar a veces puede ser de manera brusca, pero puede también ser progresiva.
Hablemos de la manera brusca. La manera brusca tiene varios contextos. Desde el punto de vista cardíaco, puede ser que el paciente tuvo una subida de presión arterial, tuvo un infarto, el infarto lesionó una cara importante del corazón que le produjo la dificultad para respirar. Eso es una extrema emergencia o urgencia, para no ser tan términos, ¿no? No utilizar tanto. Eso inmediatamente el paciente tiene que ir al hospital, a la emergencia, y después de ser atendidos allí, después que el paciente, volvemos a lo mismo, examen de la historia médica, nos contará la persona o el familiar lo que le ha venido pasando, y después de eso pues se examinará al paciente, se tomará la presión arterial, se corregirá si la presión está alta o no, si está taquicárdico o no, se le hará el electrocardiograma e inmediatamente hay que hacerle una placa de tórax. Desde el punto de vista clínico, todos los cardiólogos y todos médicos especialistas en medicina interna deben estar en la capacidad de poder evidenciar de una manera clara, precisa, en el momento de la emergencia, va a evidenciar si el paciente tiene un corazón aumentado de tamaño, que le va a producir también aumento de la capacidad respiratoria, o sea, va a ser más exigente su capacidad respiratoria. Hay pacientes que entonces, al contrario, tienen dificultad para respirar progresiva, o sea, camino de aquí al mercado, pero cuando regreso ya llegó cansado, que es le decimos la etapa 2. Así es. Entonces hay pacientes que dicen, no, mire doctora, ya yo no puedo levantar una olla de agua en mi cocina porque enseguida me da el cansancio. Entonces ya uno dice, bueno, ya esa es una actividad a mediano esfuerzo y hay que pensar si el paciente tiene o insuficiencia cardíaca porque tiene un corazón regresivo o el paciente tiene enfermedad de las coronarias, quiere decir que lo que está teniendo como dificultad para respirar está asociado también a dificultad de la oxigenación del tejido cardíaco porque tiene obstrucción de la coronaria. Y entonces el componente que decimos los cardiólogos, hay un componente isquémico manifestado en disnea, eso es pura terminología médica. En castellano, ¿cómo se dice? Bueno, hay un paciente que tiene dificultad para respirar porque su coronaria está parcialmente obstruida y entonces le va a producir cansancio, más no dolor. Todo el mundo no va a tener el mismo dolor de opresión. Entonces eso es importante. Entonces si el paciente tiene dificultad para respirar, no puede quedarse en su casa tampoco, tiene que buscar ayuda médica. Y tiene que buscar rápidamente ayuda médica porque si va a mediana o a poco intensidad y va progresando, se le va a complicar a la final de los días. Si va esperando mucho tiempo, puede terminar el paciente acumulando líquido en el pulmón, que va a meritar no solamente hospitalización, sino puede ameritar asistirlo ventilatoriamente, o sea que el paciente pueda meritar ventilación mecánica en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, no esperemos a que las cosas progresen, acudamos de manera temprana. Entonces, si usted va al Hospital General de Cabima, que tiene abierta su consulta de medicina interna, le dan su consulta, lo ve el médico, usted concéntrese en llevar una placa de tórax, porque allí le tienen que hacer un electrocardiograma. Si es un paciente que medicina interna detecte que hay un problema cardíaco importante, lo tenemos que ver nosotros los cardiólogos. ¿Ves? Entonces, esos son dos elementos importantes. Dolor en el pecho y dificultad para respirar. Importante lo que acabas de decir, Nubis, de Armas, cardiólogo, con una larga experiencia en lo que respecta a la especialidad de cardiología. Básicamente, dos elementos sumamente importantes que a todas las especialidades nos llegan. Hemos desarrollado de forma muy sucinta y a la vez de manera muy organizada lo que es dolor en el pecho. Dolor en el pecho y dificultad para respirar. Yo creo que nos quedamos cortos porque es un tema muy, muy grande. Yo creo que vamos a tener segunda parte.